Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más y llegamos a ustedes como todos los días, lunes y viernes, 8 de la noche, 8 y un poquito más, a través de esta señal 100.7 FM y a través de www.más100fm.com. También a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales, como nuestro fanpage en Facebook Más 100 FM, también nuestras redes sociales @Más 100 FM y para este programa @Caja Musical. Como siempre, muchísimas gracias a Efraín González por hacer posible que lleguemos a todos ustedes. Por cierto, Efraín, mientras nos escuchas ahí en off, te enviamos o algo que nos acaba de enviar nuestro invitado, a ver si lo podemos poner en pantalla a medida que vamos conversando. Hoy, bueno, una fecha bien interesante antes de presentar a nuestro invitado. Hoy 6 de abril del año 2026 y hace pocos minutos estaba yo pegado al televisor y la cápsula espacial Orión ya estaba, bueno, cumplió su flyby alrededor de la Luna. Tuvimos ese momento de tensión, si se quiere, esos 36 minutos que fueron, no llegaron a ser 40, de blackout, mientras giraba detrás del lado oculto, digamos, el lado oscuro de la luna. Y ya esta cápsula, parte del proyecto Artemis 2 o del cohete Artemis 2 y de la misión Artemis 2, bueno, comienza su regreso a casa. Hoy es el quinto día de la misión pautada para 10 días. Va a ser una acuatizaje, ¿será? Va a aterrizar, o bueno, no aterrizar, va a caer en el agua muy cerca de San Diego, California. Y bueno, los cuatro astronautas enviaban ya algunas imágenes, por supuesto había video en vivo y unas palabras bien emotivas. Recordar que esta misión conjunta con distintos colaboradores de la NASA, también de la Agencia Espacial Europea, incluye a un astronauta canadiense, también la primera mujer que, digamos, da la vuelta a la Luna, alrededor de la Luna. Y bueno, nada, hasta ahora, gracias a Dios, afortunadamente, todo ha salido como estaba previsto y bueno, ha llamado muchísimo la atención. Desde el año 72 no, digamos, se aproximaba, si bien esta no va a lunizar, la idea es que lunicen en el año 2028, Artemis 4 o 5 creo. Es la primera vez que el ser humano llega y sobrevuela la Luna desde el año 1972. Entonces, bueno, un hito importante y bueno, esperemos que tenga un feliz regreso a casa. Ahora sí, nuestro invitado de hoy, José Gregorio Matute, colega, amigo, tanto en la política como en los medios, Venezuela Libre News. Bienvenido, José Gregorio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ignacio, y a toda tu audiencia de Más 100.9. Caja Punto musical. 7, punto 7. Bueno, mira, primero que nada, felices Pascuas de Resurrección. Igualmente. Acabamos de culminar la Semana Santa. Para los venezolanos es una semana que todos la hemos en Venezuela acostumbrado a tener de descanso. Muchos no nos dimos cuenta de esto, pero ayer culminó la Semana Santa. Y me encantó un mensaje justamente que estabas hablando del Artemis, donde uno de los astronautas nos decía desde allá, desde la nave, desde la ventana: Ujú. ustedes están a la misma distancia de mí, están sobre una nave que se llama Tierra, que está en el espacio, en la nada, donde todos están multiculturalmente haciendo vida. Y nos pedía, a esa distancia en que se encontraba y viendo desde esa perspectiva hasta romántica, de que entendiéramos que vinimos es a hacer el bien, Correcto. en dejar algo, en cosechar para dar frutos. Y de eso se trata lo que vamos a hablar hoy, justamente. Fíjate que bien interesante, sí, las palabras muy emotivas, porque le hablaban precisamente de la Pascua, ¿no? Y bueno, era precisamente, no recuerdo su nombre ahorita, el astronauta afroamericano era el que decía las palabras. Eh, y es bien interesante, ¿no? Porque estamos en un mundo tan
convulsionado, tan complicado con el tema de las religiones, etcétera. Y bueno, fíjate que si bien hay muchas diferencias, lamentablemente también hay que recordar que las tres grandes religiones abramaicas tienen un mismo origen, todos vienen, o sea, las tres, bueno, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y todas celebran su fecha, su Pascua, con una semana de diferencia prácticamente y muy parecido todo, ¿no? Independientemente de, bueno, y obviamente en nuestro caso en el catolicismo hay muchísimas sectas cristianas, bueno, hoy en día, y ya sabes, otro tema, ¿no? Pero sin duda, qué bonito ese mensaje de hacer el bien por encima de de las creencias, ¿no? De cada quien y de las distintas culturas, ¿no? Porque al final de cuentas, y quién mejor que ellos que están allá y ven la Tierra pequeñita, al final es nuestra nave espacial, ahí vivimos todos y tenemos que convivir y es muy pequeña y somos muchos, entonces sin duda que fue un lindo y emotivo mensaje. También hay otro, José Gregorio, antes de entrar en materia, que me pareció muy llamativo, eh, digamos, bien tierno el mensaje, pero bien sentimental también, ¿no? Uno de los astronautas perdió a su esposa hace 5 años y medio, víctima de cáncer, y en uno de esos cráteres que aún no tiene nombre pedía que le pusieran el nombre de Carol, el astronauta Weissman, si mal no recuerdo el apellido de él, y le decían por qué ese cráter en particular, decía porque ese se ve desde un telescopio, se ve es muy brillante, se ve muy fácil de la Tierra y creo, y quiero que mis hijas puedan recordar a su mamá de esta manera. Entonces, bueno, súper bonito el mensaje y los cuatro astronautas terminaron abrazados y más de uno lloró. Entonces fue, bueno, la humanidad, ¿no? El ser humano, a fin de cuentas, la bondad que siempre, a pesar de todas las cosas malas, sale a flote. Es así, fíjate, hoy vemos el lado oscuro de la luna, donde con el lente pudimos apreciar las diferentes, el relieve, las profundidades de los cráteres o de las montañas. Pero también acá en la Tierra celebramos en este mes justamente el mes de la Tierra, abril. Y en esa línea o en esta sueño de libertad de Venezuela, hablando en el enfoque que tú muy bien has dicho, que nos ha unido la política, pero en ese devenir hemos coincidido también en otros aspectos. Y uno es los medios. Una vez que hicimos este viraje, que no solo nos encontraba ciertos mecanismos de lucha en pro de la libertad de Venezuela o tener una Venezuela libre, tenemos la oportunidad en este mes de dejar algo para la posteridad. Y justamente en la Central Florida podemos hacerlo. Este es cuando me dijiste es que hoy vamos a hablar sobre un proyecto, ¿sí? Hoy vamos a develar para de alguna manera compartir y cumplir con estos sueños que a veces uno tiene, pero para materializarlos requiere de esfuerzo, de mucha paciencia. Y esa luz que nos ilumina, que en el caso nuestro es el sol, para nosotros la libertad será la gran luz. Cuéntanos un poquito, José Gregorio, porque sé que bueno, que lo estás haciendo público hoy y gracias por la deferencia, por pensar y aceptar esta invitación y bueno, esta primicia si se quiere y por supuesto que mañana van a poder ver también en nuestro canal de YouTube, pero cuéntanos un poco sobre este nuevo proyecto. Te ha ido muy bien con Venezuela Libre News, hemos visto que has tenido unas entrevistas excelentes, sobre todo enfocándote en el tema político de Venezuela, la actualidad y todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido, ¿no? Desde que estás con Venezuela Libre News, todo este último tiempo, este último año. Cuéntanos de qué va este nuevo proyecto que estás comenzando. Mira, eh, vamos a entrar en contexto. Los venezolanos somos más de 1 millón en Estados Unidos, en diferentes estados, en los 50 estados de Estados Unidos. Hemos, de alguna manera, algunos nos hemos como
tropicalizado al ambiente en que nos encontramos. Nosotros los de la Florida específicamente y los de Central Florida tenemos una ventaja y es que el clima es parecido a Sudamérica, exceptuando los huracanes o todas estas cosas que son de la naturaleza. Pero sí, similarmente, tenemos un clima tropical. Y esto nos ha dado una ventaja desde el punto de vista de que podemos sembrar a Venezuela, Ignacio. Sembrar a Venezuela para ti, ¿qué significa, Ignacio? Bueno, no, no te veo, pero sembrar, ¿qué es para ti sembrar a Venezuela? Bueno, disculpa, te perdí un segundo, o me perdí yo, creo que fue mi conexión. Sembrar Venezuela, bueno, sembrar Venezuela, te diría yo que es, bueno, sembrar valores, sembrar futuro, los hijos, eh, em, traer nuestras tradiciones acá, conservar lo que somos, ¿no? Como idiosincrasia, como pueblo, como nación, ¿no? Sembrar lo bueno que somos, lo preparado que hemos estado a pesar de esta circunstancia de haber emigrado. Poder ahora culturalmente, no solo estas tradiciones como la arepa o como la yaca, o muchos platos tradicionales, pero específicamente el proyecto Araguaney, Ok. Araguaney Libre, lo estamos develando hoy, 6 de abril. ¿Y en qué Proyecto, consiste? Proyecto Aragonés. Araguaney, Ok. Araguaney Libre. Es un símbolo de libertad. Y lo he llamado con esta frase que acompaña el proyecto Araguaney. El Araguaney es un árbol que fue decretado Nuestro árbol nacional, ¿no? nuestro árbol nacional el 29 de mayo de 1948. Y este árbol, tenemos la suerte de que um, él, sus raíces, al sembrarlo, no solo desarrolla su follaje, su flor que parece una trompetita amarilla, sino también viste, engalana al ambiente. Y vamos a sembrar araguanés en diferentes partes de Central Florida. Vamos a comenzar y haciendo esto también un poco espiritual. Mira, los venezolanos somos de fe y la mayoría acude a una iglesia, ya sea bautista, episcopal, católica, de cualquier denominación. Y él allí consigue ese elemento que es necesario. Bueno, hemos estado conversando por meses con diferentes iglesias de Central Florida y en ellas, en los terrenos de ella, donde la feligresía venezolana acude, vamos a plantar araguaneyes. Bueno, qué bonito y creo, como bien dices tú, acá en la Florida tenemos la ventaja de que el clima es bastante similar, no tanto de Caracas quizás, pero sí similar al de Venezuela en general. Sí. Y probablemente, bueno, me imagino, ¿no? Que se da sin ningún problema ese árbol tan bonito cuando florea, ¿no? Amarillo intenso. Y sin duda que, por lo menos en Caracas, donde soy yo, y yo me imagino que en Valencia también, cuando están floreados, una belleza, la gente se para a tomar fotos, etcétera, ¿no? El araguanés es un árbol muy, muy bonito, muy frondoso y bueno, obviamente nos va a hacer sentir mucho más cerca de casa, ¿no? Fíjate, hasta ahora tenemos dos puntos en la avenida principal, en la John Parkway. Van a Ok, estar ahí visibles. Pero cuando hacemos estos acuerdos con las iglesias, también le hemos pensado en su riego. Entonces, el proyecto va acompañado de un sistema de riego y también de una simbología, porque es que realmente estamos sembrando en esa tierra. Es como un agradecimiento de un grupo de venezolanos que nos hemos unido, la sociedad civil. Te puedo decir, ponte en tus zapatos con Otilia, Alianza Center con Carol Landaeta, Farouk Bagdad de Biofilia, que es el experto en ambiente. Tenemos asociaciones de Washington, D.C., como World of Smiles. Tenemos también Humanitarian
for Venezuelans, Monique Troconis, personas que están, Abdón Vivas está acompañándonos en este proyecto también. Son personas que están empujando a que el concepto de proyecto Araguaney Libre finalmente se conciba y lo planteemos. ¿Quiénes? La comunidad venezolana, la que le tenemos que agradecer a esta tierra que nos ha apoyado a poder tener una migración de nuestra tierra, donde, por cierto, todos vamos finalmente a volver a nuestra tierra Venezuela. Cuéntame, José Gregorio, cómo, vamos a ver si antes de despedirte podemos tener la imagen que nos enviaste, porque nuestro director, como la estación está muy cerca de su casa, está en camino a su casa y nos dejó en automático, pero creo que sí nos va a dar chance al final antes de despedirte. Cuéntame cuándo tienen planteado, o que ellos si ya tienen la fecha de esta primera siembra, digamos, Sí, y si van a hacer algo, digamos, alguna ceremonia pública, etcétera. sí. La comunidad venezolana tenemos previsto para el 16 de abril, muy pronto, en 10 días apenas. Vamos a Ok. sembrar el primer árbol acá en Central Florida. Estaremos anunciándolo por las redes sociales de Venezuela Libre y de Caja Musical para que la comunidad unida, llevando su bandera de alegría, de sentir cómo nosotros en algo simbólico nos expresamos y agradecemos a esta tierra que nos ha visto desarrollar. Entonces, Buenísimo, José Gregorio. Vamos a estar muy pendientes con eso. Por supuesto, pendientes de las redes de Venezuela Libre News y obviamente por acá también lo vamos a anunciar para el que desee acompañar, etcétera. bueno, Antes de pasar a otro tema, que igual nos van a quedar unos minutitos para hacerlo, cuéntame cómo, por encimita, cómo eh, bueno, hay un proceso, me imagino, de pedir permiso al condado, a la ciudad, y cómo es ese acuerdo con las iglesias para algo muy importante que dijiste, si bien ahorita comienza la época de lluvia, que es perfecto sembrarlo ahorita porque tiene hidratación natural, va a llover mucho, pero cómo es el tema del cuidado del árbol, sobre todo que sabemos que al principio es lo más delicado, ya una vez que esas raíces echen o sea, ya sean profundas, ya sí, bueno, él aguanta todo ahí, ¿no? Pero al comienzo, ¿no? El tema del sí, riego y el excelente. mantenimiento y cuidado. Excelente, excelente pregunta. Cuando algo está joven necesita su alimento y su alimento va a ser el agua. Le vamos a colocar un proceso mecanizado de hidratación de gotas, de tal forma de que él no dependa del riego de nadie contratado, sino que él pueda echar sus raíces y empezar a hacer su follaje en el tiempo. Nosotros nada más, si pudiésemos tener la imagen, porque cuando he conversado con diferentes culturas, como los cubanos, puertorriqueños, ellos no se imaginan la belleza, pero yo les describo que es un árbol donde su flor es amarilla, él completamente, su follaje queda amarillo y no es de sombra, sino es de belleza, donde nos recuerda esa memoria, esa libertad, esa identidad y esa esperanza que todos tenemos. Él va a florecer y en las primeras siembras vamos mañana al vivero a ver si podemos tener unos jóvenes árboles ya dando su color amarillo, para de tal forma, El proyecto para el 16 sería dos primeros árboles, ¿o cuántos sí. van a sembrar? Sí, Dos. dos primeros árboles, sí. Ahí Ahora, en la le dirección que me preguntabas dijiste. lo Ujú. bueno sí, en la John John Parkway. Lo Ok. bueno de la iglesia es que son terrenos privados. Entonces, la iglesia nos permite en sus terrenos sembrar simbólicamente a Venezuela. Pero hemos conversado con diferentes autoridades también municipales donde el proceso es más engorroso, pero en eso estamos. Una vez que logremos esos acuerdos, lo anunciaremos y lo haremos público para que el venezolano, la comunidad, se reencuentre y empiece a ver no solo, por cierto, va a tener un acto musical, vamos a tener un músico acompañándonos en una tonada, en una tonada de Simón Díaz, que la debes de recordar donde él habla del Araguaney. Entonces, Qué estamos muy bueno, contentos, muy contentos. qué bueno eso y qué linda iniciativa.
además una iniciativa bien particular que, bueno, hasta donde yo sé, no conozco si ha hecho algo parecido en algún otro lado o fuera de Venezuela. Entonces, genial. Y estaremos muy pendientes para el 16 y gracias por esa linda iniciativa. Sí, para Antes cerrar, de... sí, el Ajá, aragonés se ha sembrado en diferentes partes, pero sí se ha hecho, ok. es un proceso de arborización, lo han visto como sembrar plantas, pero aquí tienes el concepto de la simbología, de sentirnos como comunidad, de que finalmente echamos raíces y nos desarrollamos y agradecemos a esta tierra que nos ha permitido estar. Genial. Pues sí, estaremos muy pendientes, José Gregorio. Igual antes de despedir, yo creo que ya nuestro director debe estar por llegar para poder también compartir la imagen que nos enviaste. Te quería preguntar ahora un poco sobre Venezuela Libre News, cómo marcha, bueno, no es un proyecto, es una realidad. Obviamente debes haber hecho y tenido anécdotas y algunas, Sí. digamos, invitados interesantes, pero para eso necesitaríamos un programa entero para conversar sobre eso. Lo que sí te quería preguntar sobre Venezuela Libre News, bueno, ¿cómo lo ves en el contexto de lo que está pasando con Venezuela? ¿Cómo ves? Tú mencionabas algo bien interesante hace unos minutos, porque vamos a volver. ¿Cómo ves el panorama para los que deseen volver? ¿Cómo ves el mediano y largo plazo de Venezuela al día de hoy? Muchos nos preguntamos de que fuese rápido la salida de la extracción, pero se dio que el primer paso. Y hay otros que aspiramos todos que se den también, porque la libertad de Venezuela no va a depender de que el que está enquistado de raíz quiera seguir dándonos esa opacidad de no poder el venezolano de que está en el exterior regresar. Eso no va a pasar. Nosotros vamos a tener nuestra tierra libre, vamos a tener, y desde el punto de vista político, un tribunal supremo sin esta gente que está actualmente. Vamos a tener un CNE limpio, donde sin, el venezolano sienta de que va a un verdadero proceso de elecciones, sin trampas, sin resultados posteriores que no sean los reales y que el progreso que todos soñamos, que vamos de la mano ahora tutelados. Bueno, volvamos a florecer como esta época donde vamos a ver estos araguanéis dándonos esta alegría a todos los venezolanos. O sea que yo no veo otra forma sino regresar, pero con una Venezuela libre de tantos años de opacidad, de oscuridad, y que nosotros, con toda la experiencia que hemos acumulado, en medios, a nivel profesional y hasta a nivel humano y espiritual, vamos a estar en nuestra tierra siendo unos venezolanos que vamos a hacer de primer mundo como nos lo merecemos. Así es, y bien, bien, o sea, optimistas y buenas esas palabras, apropiadas. Y esperemos que así sea, José Gregorio, esperemos que pronto sea así. Em, el papel de Venezuela Libre News hace unos meses, en la actualidad y en un futuro de reencuentro, en un futuro de que podamos volver con garantías y volver para aportar nuestro conocimiento y reconstruir Venezuela. ¿Cómo ves a Venezuela Libre en unos años? Mira, Venezuela Libre News ha sido una ventana de expresión, de libertad. Mm, He tenido entrevistas desde poetas, escritores, políticos y gente común, gente que tenía, que tal vez no había tenido la oportunidad de ser visibilizado. Aquí está el medio donde buscamos que esos valores y esos principios que son naturales de un venezolano sean expresados por el bien. Y no, ya somos que una comunidad como de 27.000 y pico de personas, donde libremente nos comunicamos sin pensar el lado oscuro de las cosas, sino de esa Venezuela posible, de esa Venezuela tierra de gracia, donde
el venezolano se reencuentre en un gran abrazo en esos aeropuertos, donde el tema sea en común. ¿Cómo hacemos para incorporarnos de los que nos fuimos por un tiempo, pero que estamos dispuestos a continuar en ese nuestro país que tiene sus riquezas y sus valores, que es el venezolano sobre todo? Qué buenas esas palabras y qué pertinentes, porque hoy en día, y creo que vamos a estirar un poquito más porque todavía Efraín no me da señas, pero ahí como que llegó, pero perfecto, Efraín, si puedes, antes de despedir a nuestro primer invitado de hoy, sería chévere poder colocar la imagen del proyecto eh, Siembra, Araguaney, libre. Proyecto Araguaní Libre, perdón. Sí. Perfecto, ya, pero ya está sentándose en los controles, o sea, sí vamos a poder hacerlo. Te pregunto, como última pregunta, te hago, no sé, Gregorio, y pertinente lo que comentas, ¿no? Porque bueno, de la Venezuela bonita, del reencuentro, etcétera, pero no puedo dejar de mencionar, ya hablando un poco del tema político, eh, lamentablemente esas voces de división, obviamente la crítica es bienvenida, obviamente el que está en política es sujeto a crítica en todo momento, pero cuando vemos voces que lo que buscan es destruir y atacar todo lo que se ha tratado y se ha hecho a lo largo de este tiempo, y muchas veces con calumnias, sin base y sin prueba alguna, se acusa muy ligeramente, ¿no? Con mucha ligereza, digamos, perdón, a distintos líderes que con errores y fracasos tienen años, digamos, y han sacrificado muchísimo, ¿no? Por llegar a feliz término y que Venezuela nuevamente sea un país de libertades. Y no me refiero a los que tienen 27 años solamente, a los que tienen 27 años en esto, 15 o 12, pero también lo vemos como llueven las críticas, lamentablemente, hacia el actual líder de la oposición, María Corina Machado, por parte de algunos sectores, muchas veces del ala civil, ¿no? Que quizás ven las cosas de otra manera o no tienen el suficiente conocimiento de que obviamente la política es antipático, pero la negociación existe y es necesaria. Obviamente hay que quizás, obviamente, sin, eh, digamos, sin que haya, sí, o que, digamos, todo el mundo que haya delinquido pague sin impunidad, me refería, pero también hay que, digamos, hay que buscar reconciliación, ¿no? Hay que buscar, eh, eh, yo no diría, o sea, diría reencontrarnos y perdonar algunas cosas, ¿no te parece? Estoy acá, ¿me ves? Aquí Sí, estoy. perfectamente. Lo que pasa es que estamos en una sola pantalla. Entonces quería tu opinión sobre eso, sobre el tema de que hay ciertas voces hoy en día que se la están enfocando frente a María Corina, en este caso, por muchos años lo han hecho contra Salas Romer en algún momento, contra eh, Leopoldo López en algún otro momento, etcétera. Pero hoy en día pareciera que están enfilando sus baterías hacia María Corina, ¿no? Y creo que le hacen un flaco favor a lo que se está tratando de lograr, ¿no? Sí, tú me preguntas acerca de las voces disidentes de la oposición. Siempre han existido los que han querido tergiversar la lucha. La lucha ha sido por muchos años sostenida por bastantes dirigentes que han todos aportado en su momento. Y la política es cambiante. Hoy tenemos a la líder de todos los venezolanos y de política, que es nuestra María Corina Machado. Sin duda que todo árbol que está dando sus frutos le cae en leña abajo para tumbarle sus flores, sus frutos e incluso tumbar el árbol. Entonces, llevándolo a este símil de hoy, de frondosidad, de belleza y de rescate de nuestros valores, nosotros todos los que queremos una Venezuela libre, vamos a estar remando para que todas estas voces perturbadoras que incluso desde la misma oposición surgen y también yo diría hasta motivadas por el mismo régimen, simplemente sigamos, sigamos. Todos sabemos que queremos la libertad,
de que todos los venezolanos sintamos en nuestra tierra, Venezuela, y con libres de esta gente que por muchos años nos ha mantenido fuera de nuestra casa. Así que la esperanza, esta voz de fe, no la tengamos a un lado. Ataques siempre vamos a tener. Incluso todo proyecto a todo el mundo no le simpatiza, y ahí está. El que uno cree y tiene su vista focalizada, vamos a obtener los frutos y los resultados. Así que no nos preocupemos por esas nimiedades, y estemos enfocados de qué realmente estamos buscando y qué queremos, que todo va a pasar. Así es, José Gregorio, coincido contigo. Y bueno, en la política es normal, ¿no? Que haya voces. Lo que pasa es que, bueno, uno lee algunas cosas y ve algunas declaraciones, pero dice, bueno, nada, es parte de. Y sin duda, a pesar de las diferencias que pueda haber de algunos criterios, etcétera, sin duda la única manera de llegar a feliz términos unidos y eh, ¿cómo se llama? Y en unidad, sin duda, ¿no? Más allá Sin de las mezquindad, diferencias. la palabra es sin mezquindades. Correcto, Aquí estamos tú y yo, tú perteneces a un partido político que ha representado por muchos años a la oposición. Y aquí estamos conversando, hemos tenido incluso en el pasado diferencias y no nos reencontramos, hacemos y remamos juntos, porque lo que buscamos es eso, Así una, es. un cambio de lo que ya conocemos desgastado por 20 y pico de años, y que haya ese resurgir, de que el venezolano se sienta en comunidad en su país, libre de quién más, de lo Así que es. todos deseamos. Así es, José Gregorio, súper agradecido. Muchísimas gracias que ya va a entrar nuestra segunda invitada del día de hoy. Pero aprovecho para dejarlos con la imagen. Ahí está, Día del Araguaní, Árbol Nacional, 29 de mayo del 48, de 1948 fue decretado como Árbol Nacional. Y bueno, nuestro tío Simón, el tío de todos los venezolanos, si mi querencia del monte, las flores de Araguaní, ¿cómo no quieres que te venga tantas ganas de volver? Muy bonito, claro que sí. Mil gracias, José Gregorio, por habernos acompañado esta primera parte del programa. Y bueno, estaremos muy pendientes. Ya saben, Proyecto Araguaney Libre, 16 de abril. Y estén muy pendientes de las redes sociales de Venezuela Libre News y por acá, por Caja Musical. Mil gracias, José Gregorio. Gracias a ti, gracias por tu invitación. Vale, y seguimos.